Hola, buenos días. Somos los estudiantes de la Universidad Minuto de Dios. Mi compañero Cristian Cardoso y el aquí presente Alejandro Vidal. Les vamos a presentar el tema del riesgo psicosocial. Entonces, para el día de hoy hablaremos de los riesgos psicosociales que se derivan de las deficiencias en el diseño y la organización de la gestión del trabajo. Bueno, ya mi compañero les habló del riesgo psicosocial, ahora vamos a hablar exactamente de esta resolución 2646 de 2008, por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional. El objeto, el ámbito de aplicación y sus definiciones. Pues simplemente el objeto de la presente resolución es establecer disposiciones y definir las responsabilidades de los diferentes actores sociales en cuanto a la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente a la exposición a los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, así como el estudio y determinación de origen de patologías presuntamente causadas por estrés ocupacional. Entonces, al analizar las exigencias del trabajo, es importante no confundir los riesgos psicosociales como una carga de trabajo excesiva con situaciones que, aunque estimulantes y a veces desafiantes, ofrecen un entorno de trabajo en el que se respalda al trabajador, que recibe la información adecuada y está motivado para desempeñar su trabajo. Vamos a hablar de identificación y evaluación de los factores psicosociales en el trabajo y sus efectos. Los factores psicosociales comprenden los aspectos intralaborales que son dentro de la empresa y los extralaborales que tienen que ver con la parte de afuera de su empresa, su familia, su tiempo libre, o externos a la organización y las condiciones individuales o características intrínsecas del trabajador, los cuales en una interrelación dinámica mediante percepciones y experiencias influyen en la salud y el desempeño de las personas. Algunas de las causas que originan los riesgos psicosociales son muchas y están medidas por las percepciones, experiencias y personalidad del trabajador. Algunas de ellas pueden ser las características de la tarea, como la monotonía, la repetitividad, a veces una repetitividad escasa o excesiva, la responsabilidad, la falta del desarrollo de aptitudes, el ritmo excesivo de trabajo. Otras son las estructuras de la organización, como son la falta de definición o conflicto de competencias, una falta de comunicación e información escasa o distorsionada, pocas o conflictivas relaciones personales, estilos de mando y autoridades. Características del empleo, que puede ser mal diseñado el puesto o la función que te ponen a desarrollar no va de acuerdo con las características de lo que tú sabes o de lo que cumples pues, como trabajador. Las funciones o tareas del puesto o cargo, la falta de seguridad o higiene, un salario inadecuado. Los riesgos psicosociales se derivan de las deficiencias en el diseño y la organización y la gestión del tiempo. La gestión organizacional se refiere a los aspectos propios de la administración del recurso humano que incluyen el estilo de mando, las modalidades de pago y de contratación, la participación, el acceso a actividades de inducción y capacitación, los servicios de bienestar social, los mecanismos de evaluación de desempeño y las estrategias para el manejo de los cambios que afecten a las personas, entre otros. Segunda, características de la organización de trabajo. Contempla las formas de comunicación, la tecnología, la modalidad de organización del trabajo y las demandas cualitativas y cuantitativas de la labor. Características del grupo social de trabajo. Comprende el clima de relaciones, la cohesión y la calidad de las interacciones, así como el trabajo en equipo. Las condiciones de la tarea incluyen las demandas de carga mental, velocidad, complejidad, atención, minuciosidad, variedad y apremio de tiempo. El contenido mismo de la tarea que se define a través del nivel de responsabilidad directo, por bienes, por la seguridad de otros, por información confidencial, por vida y salud de otros, por dirección y por resultados. Las demandas emocionales, por atención de clientes, especificación de los sistemas de control y definición de roles. Algunas de las consecuencias o los efectos que causa la exposición a estos riesgos psicosociales son diversos y se ven modulados por características personales. Algunos de los efectos más documentados son los problemas y enfermedades cardiovasculares, la depresión, ansiedad y otros trastornos de salud mental.
dolor de espalda y otros trastornos musculoesqueléticos. Trastornos médicos de diversos tipos, respiratorios, gastrointestinales, conductas sociales y relacionadas con la salud, como el ámbito de fumar, el consumo de drogas, los sedentarismos, la falta de participación social y el abstencionismo. Como estábamos hablando, también tiene identificación y evaluación de los factores psicosociales en el trabajo y sus efectos. Los factores psicosociales comprenden los aspectos intralaborales, que son los que ocurren dentro de la empresa, y los extralaborales o externos, que ya ocurren en cuestión con su familia, en la parte de afuera de su trabajo. Las condiciones individuales o características intrínsecas del trabajador, los cuales en una interrelación dinámica mediante percepciones y experiencias influyen en la salud y el desempeño de las personas. Los factores psicosociales intralaborales que se deben evaluar los empleadores. La evaluación de los factores psicosociales del trabajo comprende la identificación tanto de los factores de riesgo como de los factores protectores de riesgo, con el fin de establecer acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la población trabajadora. Los empleadores deben identificar como mínimo los siguientes aspectos enmarcados en las categorías de factores existentes en la empresa. 1 es gestión organizacional. Se refiere a los aspectos propios de la administración de recursos. Los factores psicosociales extralaborales que deben evaluar los empleadores. Los empleadores deben contar como mínimo con la siguiente información sobre los factores extralaborales de sus trabajadores. La utilización del tiempo libre. Hace referencia a las actividades realizadas por los trabajadores fuera del trabajo, en particular oficios domésticos, recreación, deporte, educación y otros trabajos. Tiempo de desplazamiento y medio de transporte utilizado para ir de la casa al trabajo y viceversa. Pertenencia a redes de apoyo social, familia, grupos sociales, comunitarios o de salud. Características de la vivienda, estrato, propia o alquilada, acceso a vías y servicios públicos. El ser humano no es una máquina de producir, se trata normalmente de una evaluación multifactorial que tiene en cuenta aspectos de la tarea, la organización del trabajo y el ambiente de desempeño.